Fue en la Seliz, Luz de Ele, nombre dado a las iglesias de los Bere, donde se relataron los hechos sucedidos desde tiempos remotos, manteniendo de este modo la memoria viva de sus protagonistas, desde María, Alexandre, Dios ve, Jesús, Marta y Margot, así como sus descendientes, los Umebere, hombres, y Emebere, hembras, nacidos de su linaje. Las Vestalde o Vestele, o hijas de María, recitaban los cantos sagrados y presidían los actos del bautismo y el matrimonio de las parejas, quedándose éstas al servicio y al cargo de la Seliz, donde a través del ave se relataba la verdad y las vidas de María, Alexandre, Dios ve y Mesías, escrito ahora Mesías por los paganos, por traer el mensaje divino a la tierra. Esto suponía un grave inconveniente para los pares y lores que detentaban el pader, propiedad de Pa, hoy poder en sus manos, ya que éstos, erigiéndose como la clase dirigente, no tenían ninguna intención de que nadie pudiera arrebatárselo, con lo que procuraron desde aquel tiempo y por todos los medios hacer creer a las gentes que tal anunciación era un embuste de los Bere, a fin de que nadie recordara en el futuro este mensaje, esta verdad. Por este motivo comenzaron a imponer una nueva creencia, la cual, y para provecho suyo, conduciría desde tiempos remotos al rebaño de humanos de la tierra hacia donde ellos querían, inventando estos paganos por primera vez en la tierra el ateísmo, para lograr un buen lavado de cerebro en todas las mentes. Y tras el asesinato de Alexandre Magono, más tarde cambiado por Alejandro Magno, los pares reconstruyeron su imperio con la misma grandeza, riqueza y esplendor que en el pasado, con una doble finalidad: que por un lado durase tanto como pudieran y si fuese posible hasta el final de los tiempos, y por otro, de tener la oportunidad de destruir todo recuerdo de María, las Surides y todo su linaje, desde el tiempo de Aragón y de la Gole, por ser esta la tierra de Dios, hasta nuestros días. La nueva forma de pensamiento, falsa y artificial, planeada por los pares cuidadosamente, quedó redactada con amplias instrucciones que debían llevarse a cabo en el presente y el futuro de la tierra, permaneciendo estas bien conservadas y guardadas a buen recaudo en sus grandes témpalos de Roma y Atenas. El ateísmo se creó como una ideología basada en la negación de la existencia de Dios. He de decir aquí que Dios es la forma simplificada de decir a Dios, significando Adi, inteligencia, y Os, nuestra, por lo que se viene a referir a nuestra inteligencia, traída a la tierra a través del gen de Dios ve, heredado de su linaje y sembrado en todos sus descendientes. El ateísmo se caracterizó, por tanto, por oponerse al verdadero principio de la existencia, de la vida y de la inteligencia, eliminando la larga historia del hombre, desde su origen en el árbol de la vida y su existencia no solo en esta tierra, sino también en otros globos y planetas habitados por humanos en el cosmos, favoreciendo en gran manera la aparición del darwinismo y el marxismo, llamado científico, que tanto gustaba a pares y lores. Se convirtió así el ateísmo en la más eficaz arma contra Dios ve, encargándose concienzudamente de destruir su legado, su identidad y el verdadero y maravilloso recuerdo de su persona en la tierra. De este modo los pares se dedicaron continuamente a declarar que la verdad que proclamaban los Bere no eran más que historias inventadas, berreadas por su ave constantemente en la Seliz, con la intención de asustar a los Erlichin, sacerdotes paganos, y a los ateos. Proclamaron en sus palacios y en el gran senado que ellos, los pares, no se humillarían jamás ante la presencia ni de Dios ve, ni de nadie que se declarara como Mesías, pues ninguna persona, tanto si fuera Dios o llegara por mandato suyo, podía presentarse gratuitamente en esta tierra, con la amenaza de suprimir a los payos, a los pares y su paganismo. Así estos empezaron a soñar con convertir a todos los pueblos Bere en ateos, lo que parecía cosa imposible, pero tiempo al tiempo.
comprendieron cómo ahora más que nunca debían suprimir la ley de los Bere llamada Salacenda, la cual fue creada para mantener el linaje de los descendientes de Dios Ve. Y de este modo fomentaron a toda costa el mestizaje y los casamientos entre pueblos de diferentes etnias, para eliminar la memoria del gen Ve y de sus orígenes. Estaban preparando de este modo un futuro en el que apenas quedasen Bere en la tierra, siendo esta habitada prácticamente en su totalidad por payos, plebeyos y algún pabelo, que los pares procurarían adoctrinar y convertir en buenos ateos, no solo olvidados de sus orígenes, sino también renegando de los mismos. En un principio, las tácticas usadas por los pares para imponer el ateísmo fue crear una imagen de un dios de los cielos, como si fuese un gigante déspota, cruel y loco, de carácter muy variable, al que acusaron de ser el causante de todos los males, a pesar de que de este modo seguían aceptando su existencia, pero solo era el principio. Con esta intención, llamaban la atención de los campesinos sobre el hecho de que en verano, durante las cosechas, este dios de los cielos solía protestar a menudo, lanzando rayos y truenos, mientras que en primavera inundaba los campos con sus aguas, cayendo en tromba, matando al ganado e inundando las cosechas, o haciendo huir las nubes a fin de ocasionar grandes sequías. También le achacaban todas las plagas y epidemias, asolando a veces a poblaciones enteras, aunque en muchas ocasiones tales calamidades eran originadas por los mismos pares, y sobre todo por los lores, tal y como ocurre hoy en día. También se dedicaron a asesinar a las gentes de noche, a matar y a robar el ganado, destruir las acequias, envenenar las aguas de los pozos, quemar las cosechas e incendiar los bosques, como una clara demostración del gran odio que siempre habían sentido hacia los árboles. También con la intención de empobrecer todo lo posible a los campesinos, para que además tuviesen que alistarse en el ejército, y con ello incitarles a robar las tierras y las provisiones de los pueblos vecinos, que aún no estaban sometidos al poder payo. Los pares se dedicaron a increpar a los Bere, que rechazaban con desprecio el ateísmo, advirtiéndoles que si un día Dios Ve volviese, según estaba escrito, ese acontecimiento se realizaría en un tiempo tan lejano que no valía la pena ni mencionarlo ahora, añadiendo además que no afectaría al curso de la historia de la humanidad, ya que ésta, de aquí en adelante, sería exclusivamente escrita por ellos, y no iban a permitir que tal Dios viniera a remover los cimientos de su sociedad y a perturbar su poder patriarcal absoluto. De este modo, los pares y lores ofrecieron grandes cantidades de oro por las copias antiguas, completas o no, de todos los libros Bere, encargados de relatar la vida de Dios Ve, así como de sus descendientes. E igual hicieron con los textos dedicados a narrar los hechos históricos referentes a las caídas de los imperios payos, al tiempo de Aragón, y a la creación del reino de la Gole, o Tierra de Dios. Emplearon todo su empeño en encontrar y destruir también los capítulos relatando los viajes célebres de Ian por todo el globo, sembrando la tierra del Genver, así como de los manuscritos con las maravillosas poesías escritas por Dios Alexandre, y todos los relatos Bere, escritos con gran belleza, hablando de amor y de justicia, para inmediatamente inventar una historia completamente falsa, suprimiendo y manipulando todo cuanto se relacionaba con María, Dios Ve, Jesús, las Shurides Marta y Margot, así como con Alejandro Magno y la gesta troyana. Un ejemplo de cómo se puede modificar el significado de las palabras se puede ver con Istroya, entendiendo que este fue el nombre que tenían los libros y escritos en los que se relató la causa, el desarrollo y el desenlace de la guerra de Troya, y que con solo cambiar la R, pasándola después de la O, y añadiendo una H muda delante, la palabra quedó modificada como historia, siendo ahora esta usada para relatar cualquier hecho del pasado, procediendo de igual modo con una infinidad de palabras, quedando su significado cambiado o perdido para siempre a día de hoy.
además de vengarse de los Bere con los cambios ortográficos y fonéticos. Los pares buscaron desunir y confundir aún más a los hombres, creando y desarrollando una gran cantidad de nuevas lenguas, como el latín, el griego, el sánscrito, con las que cambiaron la historia, reescribiendo esta en sus templos y monasterios, donde por un lado modificaron y por otro crearon mitologías como las de la antigüedad clásica, la sumeria o Centroamérica, la antigua India o la nórdica, con tal profusión de personajes, hasta tal punto embrollados y confusos, que sería un auténtico galimatías para los historiadores de siglos futuros encontrar el hilo de la verdad histórica. No contentos con esto, fueron fraguando tantas religiones y creencias paganas como fuesen necesarias, con la intención de convertirlas en las únicas oficiales, permitidas e incluso obligatorias para todos los seres humanos viviendo bajo el poder de Pa. Crearon también una creencia para auténticos perturbados, renegadores de Dios Be, cuyo fin era anteponer una entidad maligna metafísica, provista de poderes, a la que invocar en sus ceremonias y rituales más depravados, con la intención de solicitarle favores, riquezas, fama y cuanto se les antojase. Así nació la Diabele, o dicho diablo, cuyo nombre provenía de Diobele, es decir, Dios Bele, y el Adimanie, siendo hoy en día el demonio, representando a Alexandre Dios Be como un macho cabrío, de aspecto terrible. Llegaron a prohibir vestirse de color verde, obligando a los campesinos a llevar trajes y zapatos de color negro, y una faja roja en la cintura, si querían entrar en un pueblo o ciudad. Los jóvenes solteros tenían que llevar un gorro rojo o negro en días de fiesta, para hablar a las mozas, pasear, bailar, comer y beber en público. Y las mujeres casadas tendrían que vestir siempre de negro, con un pañuelo en la cabeza cubriéndoles el pelo, y aunque las solteras no estaban obligadas a llevar el pañuelo los días de fiesta, tenían que colocar una flor roja en sus peinados. Como vemos, muchas de estas órdenes llamadas paraules son las leyes de los pares, continúan aún en vigor, aceptadas como tradiciones antiguas, siendo seguidas en muchos casos, sin que nada se sepa de sus orígenes. Ya que los pares se encargaron de perseguir y difamar a cualquiera que se atreviera a investigar la verdad de Dios Be y proclamarla, llegando a torturar cruelmente, incluso a acabar con las vidas de quien emprendiera tal acción, siendo muchos quemados vivos en la hoguera, pretendiendo de este modo exterminar su mensaje y su alma. Así los pares fueron siglo tras siglo, confundiendo a las generaciones futuras con toda suerte de mentiras, manipulaciones e intimidaciones para recorrer ese nuevo y largo camino. También pensaron que si aun con todo los Bere no llegaban a olvidarse de la llegada de su Mesías y siguieran convencidos de su mensaje, tal y como estaba anunciado, podrían organizar, cuando juzgaran oportuno, la venida de un falso Mesías, y eso bien antes de la llegada del verdadero. De esta manera se demostraría que con su existencia, y sobre todo después de su muerte, no había ocurrido absolutamente nada. Así, cuando por fin apareciese, seguramente nadie lo advertiría, ni le prestaría la menor atención a cuanto pudiera relatar o explicar, llegando de este modo las gentes incluso a reírse y hasta a despreciar su persona, hallándose en soledad frente a las turbas ateas y paganas, las cuales recurrirían al insulto, negando su condición de Dios Be, ya que su imagen no encajaría con aquel Dios y Mesías que habían planeado los pares desde hace tiempo y con tanto detalle, por lo que a estos no les interesaba en absoluto que su verdadera representación perdurara siglo tras siglo, para que nadie en el futuro, y llegado el momento, pudiera reconocer su fisonomía y la belleza de su rostro. Así los pares se encargaron ya hace tiempo de dar la orden de destruir todas las figuras e imágenes representando a Dios Be, para llegado el momento crear otras a su manera y conveniencia, consiguiendo con este aniquilamiento alterar aún más la historia y hundir aún más a los hombres en la ignorancia.
Tales fueron las reflexiones, las actitudes y las decisiones tomadas y proclamadas por los pares en la Roma pagana, desde la llegada al poder del asesino Paretito. Aún así, y a medida que iban transcurriendo los años, los pares reflexionaban sobre lo que había de acontecer, ya que sabían que el tiempo estaba contado y muy contado, y este no se detendría ni un instante. Así, en esta tierra de Dios ve, en donde el gen Bere aún se mantenía, iban apareciendo ciertos relojes y algunas efigies con su Mesías cabalgando sobre un caracol o una tortuga, simbolizando la muy larga espera de su anunciación. Solo es cuestión de tiempo.